un momento de bendición, amén, sobre tu vida en el nombre de Jesús, y poder entender el plan y el propósito que Dios tiene sobre tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Cuando lo tengas, denme un amén, por favor. Se pone de pie para darle lectura, amén, al capítulo 19. Amén, gloria sea al Señor, en el verso 41. Capítulo 19 de la Escritura, uno de los hombres que se da la tarea de darse a sí mismo para poder poner un granito de arena, amén, al Evangelio y ser parte de extender, de glorificar el reino de Dios en el nombre de Jesús. Un hombre que le dijo a Jesús en cierto momento y en cierto tiempo: heme aquí, envíame a mí. Y se convirtió en un hombre que apoyó, que estuvo siempre y que nunca abandonó, y cumplió su tarea al lado de uno de los apóstoles, amén, el apóstol Pablo, en el nombre de Jesús. El verso 41 dice así. Si ya lo tiene, vamos a leerlo. El verso 41, amén, gloria sea al Señor. Dice la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Señor, te damos gracias. En esta hora, oh Dios, declaramos ya bendecida tu palabra. Declaramos que en este momento nos guías, diriges, oh Dios de gloria, que es tu palabra la que toma el control, que es tu tiempo, Señor, para poder exponer, oh Dios de gloria, este tema. Declaramos que es edificante. Declaramos, Señor de gloria, que produce, oh Dios, que equipa, que guía, que dirige y que impulsa, oh Dios de gloria, a otro nivel en el nombre de Jesús. Declaramos ya la palabra bendecida, guardada, y Dios de gloria, empoderada y cubierta, oh Dios, y guardada en el corazón sobre esta generación, Señor de gloria, que hará un trabajo específico en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea honra, a ti sea gloria y a ti sea toda la adoración y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Puede tomar su lugar, amén. Tome su lugar, amén, gloria sea al Señor. Y quiero en esta tarde poder de alguna manera el que podamos trabajar y que podamos invertir uno de los tiempos más exquisitos, amén. Quiero que usted pueda entender en esta tarde que la iglesia está viviendo uno de los tiempos más extraordinarios que puede haber. Hemos podido declarar y hemos podido de alguna manera entrar el año declarando que estamos bajo cielos abiertos, bajo un tiempo de El Kairos, un tiempo de aprendizaje, de enseñanza, un tiempo bajo la voluntad de Dios, en el cual nos lleva a operar, nos lleva a funcionar de una forma extraordinaria. Es importante y es interesante poder caminar bajo la gloria, la presencia y el Kairos de Dios. Cuando miramos la escritura aquí, podemos alcanzar a captar una historia que nos debería de llamar la atención, nos debería de preocupar y deberíamos de mirar, observar el texto para de alguna manera llevarnos a nuestra vida un tipo de enseñanza que nos ayude a ti y a mí poder realizar un trabajo específico dentro donde Dios nos ha llamado y nos ha marcado en este tiempo. Dice el verso ahí: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Dice, diciendo, si también tú conocieres, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos. Fíjese el texto y es bien importante y bien interesante el poder entender, hermano. Le voy a decir esto, que dentro del cronos de Dios, usted sabe que el cronos es el tiempo señalado en el cual tú y yo vivimos. Es un tiempo donde
tú y yo podemos mirar cómo la manecilla va marcando, va señalando y va de alguna manera avanzando los años, las horas, los minutos, los años, los siglos. Ese es el cronos de Dios. Pero dentro de ese lapso de crono se mueven tiempos, y esos tiempos se le conoce como kairos, como un tiempo favorable, un tiempo agradable que tiene un comienzo y tiene un fin de algo. Es importante entender esto porque dentro del cronos de Dios hay un kairos de Dios favorable a la gente que tiene un tiempo y tiene un final. Eso va de acuerdo al proceso y al avance de la iglesia o de la creación en la cual tú y yo estamos formados y creados. Eso es bien importante. No todo kairos viene bajo el mismo baber. No todo kairos de Dios trae la misma sustancia. No todo kairos de Dios produce lo mismo. No todo kairos de Dios viene a realizar la misma función y la misma actitud en el kairos moviéndose a favor nuestro. Eso es bien importante. Es importante entenderlo porque eso nos va a ayudar a nuestra mente a poder realizar, a poder entender cómo abrir nuestros ojos. ¿Por qué? Si algo podemos mirar que al Maestro le duele, al Señor de gloria, al Dios Todopoderoso, aquel que vino a entregar su vida por ti, por mí, aquel que derramó su sangre, aquel que vino a disponerse a todo, viene a una generación, viene a un grupo de personas, viene a una ciudad, y esa ciudad, mientras 33 años él vivió, caminó, hizo milagros dentro de ella, nunca le reconocieron, nunca le entendieron, nunca supieron que estaba un kairos moviéndose sobre ellos y en medio de ellos a favor de esa generación. Es catastrófico y es triste poder mirar algo extraordinario que es tu tiempo, es tu momento y se está moviendo a favor tuyo, y que la iglesia o el pueblo o para quien es enviado no lo pueda mirar, no lo pueda disfrutar, no pueda captarlo ni entenderlo. El Maestro se introduce a la tierra, se introduce a una generación, se introduce a un pueblo para poder moverse a favor de ellos, y esa generación estaba nublada, tenía sus ojos cerrados, estaban anestesiados y no alcanzaban a captar lo que dentro de ellos se estaba moviendo. Eso provoca que el Maestro llore, eso provoca que haya un concupimiento en el corazón del Señor y llore sobre ella. Al acercarse y al poder mirarla de lejos y al acercarse, él derrama lágrimas de dolor, de sufrimiento por la actitud que impedía que en el momento y en el tiempo que ellos estaban viviendo. Es triste y es importante poder no entender que declaramos, hicimos una palabra profética. En el 1 de enero de 2015 hicimos una palabra profética extraordinaria. Estamos bajo cielos abiertos, estamos bajo el mejor tiempo. Déjeme decirle con todo mi corazón, sin temor a equivocarme, que la iglesia está viviendo el mejor tiempo, está viviendo el mejor y el mejor tiempo. Estamos viviendo el mejor tiempo de avance, estamos viviendo el mejor tiempo de producción, estamos viviendo el mejor tiempo de alcance, estamos viviendo el mejor tiempo, y eso solamente el ojo espiritual, el hombre interior lo puede captar, lo puede entender. El hombre superficial, el hombre de afuera mira lo contrario, pero cuando el hombre interior alcanza a abrir sus ojos y empieza a entender que avance o producción o de alguna manera crecer y avanzar no es solo en lo que el hombre superficial mira, pero el hombre interior
exterior. El hombre mira lo espiritual, lo que no se ve, lo que no es palpable, lo que no es visible. Y déjeme decirle que este es el año, el mejor de avance, el año más extraordinario para usted y para mí, porque hay un mover de parte de Dios, hay algo declarado proféticamente sobre tu vida y usted debe de aprovecharlo, usted debe de vivir bajo ese tiempo, usted debe de meterse en ese kairos, en esos cielos abiertos, en ese tiempo donde los cielos están abiertos a favor tuyo para empezar a declarar, a tomar y a restituir, a traer lo que Dios ya tiene marcado y declarado sobre tu vida. Déjeme decirle que triste sería que la iglesia tiene una palabra profética abierta, cielos abiertos sobre ti, y que la gente diga: yo miro solo puertas cerradas, yo miro solo lugares cerrados, yo miro que el banco no me aprueba mi casa, yo miro que las cosas no están funcionando, cuando hay una palabra de bendición sobre la iglesia. Y es tiempo de poder entender que tú y yo tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para poder captar y entender eso. Es importante mirar lo que no se mira, es importante entender en el ojo espiritual lo que no se entiende humanamente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se mueve en un tiempo donde Jesús se introduce dentro de ellos para moverse. Pero yo quiero que capte bien el texto, porque me atrevo a decir con toda seguridad que el Espíritu de Dios me dio una palabra donde el Señor me decía: diles que están en su mejor tiempo, diles que yo les he abierto los cielos. Y triste sería que empiecen a declarar palabras negativas, los lugares cerrados, porque sabe, yo vengo en esta tarde, yo vengo a declarar, yo vengo a profetizar, yo vengo a declarar una palabra profética sobre tu vida, donde el que no tiene casa este año la tiene, el que desea un negocio este año viene, el que desea crecer espiritualmente este es tu año, el que desea en el nombre de Jesús aprender, conocer las escrituras, este es el tiempo agradable de Dios para que puedas agarrar, orar, venir delante del Señor y empezar a escudriñar. Y la Biblia dice, la palabra de Dios testifica que Él tiene planes de bien y no de mal sobre tu vida, y Él va a bendecirte. Solo tienes que entrar a entender que este es el tiempo. Ahora, fíjese algo interesante. Cuando nosotros declaramos una palabra profética, es el tiempo donde usted debe de adaptarse, creer. Las cosas no funcionan como a veces nosotros creemos. Si alcanzamos a mirar aquí, ellos, el pueblo de Israel, esperaba que viniera el maestro de una forma. Por eso es que sus vidas estaban veladas, cegadas. ¿Por qué? Porque no había lo espiritual, no había el hombre interior funcionando y trabajando dentro de ellos. Es triste, amén. O tal vez al ojo humano le voy a decir, vienen estas palabras. A veces usted puede decir: wow, ¿cómo usted puede decir que estamos bajo cielos abiertos cuando el domingo es lleno y el viernes tal vez la mitad? ¿Y cómo usted puede decir que estamos en el mejor tiempo y en el mejor momento cuando me acabo de enterar que aquel se despidió? No, estamos en el mejor tiempo y en el mejor momento, porque estamos en el tiempo donde estamos aprendiendo, estamos empoderando, estamos funcionando. Esto no es cuestión de número, sino de avance espiritual. Esto no es cuestión de números, sino de un avance espiritual de lo que tú estás logrando en Dios, que estamos logrando en la ciudad. Si me entiende, podríamos ser 3,000 aquí y no avanzar en la ciudad, pero podríamos ser 20 y estaríamos funcionando, estaríamos echando 50 demonios de esta ciudad, estaríamos conquistando y atrayendo cosas extraordinarias. Si me entiende, pero eso solamente el ojo espiritual, el hombre interior lo puede lograr y lo puede mirar y observar y agradecer. Porque triste es que tú no puedas entender que dentro de un cronos de Dios hay kairos moviéndose, y cada kairo es diferente. Cada kairo tiene su
principio y tiene su fin. Cada Cairo trae su función a moverse. Cada Cairo trae su tiempo agradable y cada uno trae específicamente algo a producir a favor de la iglesia dentro de un tiempo. Y eso es importante poderlo captar. Dice ahí el verso, vamos a leerle. Fíjese el verso 42. Me extraña a mí, me debe mover mi alma, mi espíritu, la forma y la manera que la Biblia me deja saber, me deja mirar algo que yo no estuve, pero mi hombre interior lo cree y se duele de observar y de mirar algo que la iglesia debe de despertar y debe de entender. Oh, si también tú conocieres, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es importante, iglesia, que podamos entender y que podamos de alguna manera en el nombre de Jesús captar y entender esto. ¿Por qué? Porque quiero decirle algo bien importante. Cronos es cantidad, pero kairos es calidad. Es importante también entender algo bien importante y quiero que lo analice y lo pueda entender. El hombre es cantidad. El hombre es cantidad y acumule todas las cosas, pero la mujer es calidad. Y eso es bien importante entenderlo, ¿no? Es de verdad. Escúcheme bien, el cronos de Dios, el cronos en el cual usted vive es cantidad, pero el kairos es calidad. Cuando Dios crea al hombre y la mujer, al hombre lo hace para dar cantidad, pero la mujer es calidad. La mujer es de calidad, la mujer no es de mucho, pero cuando lo hace bien. Si me entiende, el hombre es de cantidad, el hombre es de mucho, pero ahí se va, pero la mujer es de calidad. Eso debería de usted gozarse, debería de usted sonreír y debería de decir gloria sea al Señor por esa forma y esa manera que hizo a las mujeres, ¿verdad que sí? El Cairo de Dios tiene su comienzo y tiene su fin. Es un tiempo, fíjese aquí, el Cairo de Dios es la época que se esperaba. El Kairos es una época que se espera, es algo señalado, es algo predestinado, es algo marcado, es algo ya profetizado que viene. Usted espera la venida del Señor, vendrá el tiempo, es un Kairos, en un abrir y cerrar de ojos. Ese es un tiempo de Dios. Después viene otro tiempo, si me entiende, es un tiempo correcto, medida correcta, ocasión perfecta, periodo definido, tiempo oportuno, tiempo favorable, tiempo justo, tiempo único, tiempo perfecto, momento señalado y preciso por Dios. Ahora, es importante entender que dentro del Kairos de Dios tenemos que aprender a movernos dentro de. ¿Por qué? Porque si usted se va conmigo, y quiero que se vaya conmigo a Timoteo, porque es importante poder entender que el Kairos es algo donde empieza a suceder el Kairos de Dios, pero hay gente que se mueve fuera de. Quiero que se vaya a 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 2. En la escritura, en la segunda carta a Timoteo, hay un versículo marcado, señalado, amén, y expresado por el apóstol Pablo en el nombre de Jesús, que quiero que usted y yo lo podamos entender y lo podamos señalar. Vamos ahí, vamos a la escritura, vamos a poder mirar, a poder observar en el nombre de Jesús, amén. Gloria sea al Señor, ya lo tiene conmigo. Dice ahí la epístola, la carta, dice que prediques la palabra
que insiste a tiempo y fuera de tiempo. Dice ahí la escritura que insiste a tiempo, dice que prediques la palabra, que incite a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjese que le lleva ahí a poder marcar, a poder enseñarle y a poder de alguna manera llevarlo a algo. A Eukairos es una persona que está dentro de un kairos, pero que no se mueve a el preciso y el tiempo correcto. Todo tiene un tiempo dentro de, y dentro de su tiempo tenemos que aprender a realizar, a hacer, para que pueda funcionar y actuar correctamente. Cuando alguien se muere fuera del tiempo de Dios, no producirá lo mismo, no tendrá el mismo resultado, no logrará lo mismo, y eso lleva a no avanzar, nos lleva a no producir. Y es importante que el apóstol Pablo entendía esa actitud, entendía ese principio, entendía esa mentalidad y entendía esa actitud, que hay un tiempo para hacer las cosas. Cuando será favorable en todo, funcionarán al 100%, producirán a todo, pero hay un tiempo donde cuando estás fuera de, no te realizará lo mismo, no producirá lo mismo, pastor. Pero aquí está hablando que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. O sea, está preparado en todo momento, en todas las áreas, sí, pero no es el mismo resultado de estar dentro de y fuera de. No hará lo mismo. O sea que yo no me debo de conformar que como quiera tendré el mismo resultado, porque eso nos provocaría no una responsabilidad de hacer las cosas correctamente. Quiero que capte bien el verso aquí, porque quiero explicar este punto que es bien importante. Cuando una persona no se mueve bajo una responsabilidad, cuando alguien no trabaja la vida responsable, cuando alguien no entiende a vivir una vida en Dios responsable, entonces caminará malinterpretando versos. Porque mire el verso nuevamente, mire el verso, y quiero que lo podamos entender y que podamos captar y entender esto. Escuche bien, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo. Hay un tiempo fuera. Capte bien, si me entiende, me está captando acá. El apóstol Pablo sabía que había un tiempo para hacer las cosas, pero fuera de ese tiempo hay algo que debemos de entender, que estar fuera del tiempo no produciría lo mismo. Ahora, tú y yo estamos llamados para caminar inteligentemente. Tú y yo estamos llamados para buscar el 100%, para hacer lo mejor para Dios, para trabajar bajo una actitud de darle a Dios lo mejor, de ser alguien que trabaja la perfección. Y es importante entender que el apóstol le dice: insiste y predica la palabra en el tiempo correcto. Pero si la trabajas fuera del tiempo, no te producirá lo mismo. Y es importante que yo quiero que usted capte y entienda que en el diccionario, lo escatológico, está el kairos y está el ukairos, que no es lo mismo. El kairos es el tiempo favorable marcado por Dios, pero el ukairos es un tiempo donde estás fuera de, y estar fuera de no te producirá lo mismo, y eso produce insatisfacción, frustración sobre la iglesia, porque hay una irresponsabilidad que si te toca hablar, visitar, hacer esto, lo dejas para mañana y crees que el día de mañana te va a funcionar de la misma forma y de la misma manera. Yo te vengo a decir que eso no es así, porque hay un tiempo para hacer las cosas, hay un tiempo para realizar
Va a haber ocasiones donde tú tienes que ir en el tiempo preciso con Dios, en el tiempo preciso para con una persona, en la hora correcta para hablar con Él. Hay un tiempo preciso. No sé si usted le ha tocado que usted va a algún lugar y le toca a la persona correcta, en el tiempo correcto, porque está en el tiempo y la persona correcta, y eso te hace favorable a tu presupuesto, a tu bolsillo, y eso es una gran bendición que honra y bendice a Dios. No es lo mismo decir me toca hacer esto hoy, pero si lo dejas para mañana tendrás un resultado que no te producirá lo mismo. Hoy tienes hasta hoy para pagar la luz, pero si no la pagas, el día de mañana pagarás $20 de recargo. O sea que el día de hoy pagas la cantidad, pero mañana pagarás 20 más. Cuando alguien aprende a ser responsable en su vida, camina y empieza a entender, a moverse en el kairos de Dios. Yo quiero que capte que el apóstol Pablo sabía y entendía que hay un tiempo de Dios y está el tiempo fuera de, donde se hace muchas veces humanamente, donde se pelea humanamente, donde se trabaja humanamente, donde se hacen las cosas a voluntaria y a fuerza humana, y eso no produce lo mismo. El hombre en Dios se mueve y espera en Dios para hacer y comprar y agarrar y tomar las cosas en el tiempo indicado y saber y entender que es el momento para hacer algo. Para todo se ocupa y para todo necesitamos entrar a meternos, esperar en el tiempo de Dios. Y eso es bien importante. Eso te va a traer bendición. Eso te va a traer glorificación al Padre. Eso te va a traer exaltación. Y eso te va a producir a ti bendición y avance sobre tu vida. Estamos aquí. Capte el verso y quiero que capte que la Biblia habla un tiempo favorable y un tiempo no tan favorable. Es lo que yo quiero que capte. Porque cuando alguien predica en el tiempo, será de gran bendición. Pero cuando alguien predica fuera del tiempo, no espere el mismo resultado. No espere el mismo. No está hablando del mismo resultado. Pablo le está diciendo, insiste en predicar la palabra en el tiempo y fuera de tiempo. O sea que en todo tiempo, pero yo estoy hablando de un resultado y el resultado no es el mismo. Te estoy dando ejemplos. Eso me hace a mí a buscar una responsabilidad de entender la Escritura y empezar a entender el mover de Dios sobre mi vida para moverme y entrar a funcionar correctamente. Cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño tiene su tiempo para hacer algo. Tiene su momento, tiene su día de culto, tiene su día. Hoy es tu día, hoy es tu día favorable, hoy es tu día agradable. Yo vengo a decir a la iglesia, a profetizarle, este es el año donde tiene usted cielos abiertos. Este es el año donde usted puede lograr comprar su casa, abrir su compañía. Este es el año donde usted puede venir a la Escritura y recibir una palabra de revelación, de bendición. Este es el año agradable para usted. Este es su tiempo para usted. Hace unos días Dios me decía, mira, usted puede reunir y tratar de reunir a todo el pastorado de Indiana. No para todos es esto, no para todos. Ustedes están en este tiempo, pero no es para todos. ¿Sí me entiende? Y eso es bien importante entenderlo. Eso te provoca paz, te provoca tranquilidad. Eso te provoca que tú vas movido en la mano de Dios y que Él te lleva y Él sabe cómo llevarte. Él sabe cómo manejarte y tú confías esperando en Él, y esperando en Él caminas correctamente sin frustrarte, sin hacer cosas indebidas, porque la gente que se frustra, la gente que se desespera cometerá errores graves que lo llevarán a pagar consecuencias. Y eso es bien importante, si me entiende, captarlo. Ahora quiero que se vaya conmigo en el libro de Efesios, capítulo 5, el verso 15. El libro de Efesios, váyase conmigo a la Escritura y mira el libro de Efesios capítulo 5, amén, gloria sea al Señor.
En el verso 15, amén, gloria sea el Señor, ¿lo tiene? Amén. En el libro de, ahí está la carta, dice, mirar pues, ya va conmigo, dice, mirar pues, con diligencia, cómo andéis, dice, no como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Los días son malos. Dice, mirar pues con diligencia, abrir tu oído, abrir tus ojos, a cómo andéis tus pies derechos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y yo hablaba hace unos días y en forma de recordatorio quiero dejarles saber, amén, y no tome mal el versículo si no entiende el contexto, y no ande predicando que la Biblia dice que todos los días son malos. Eso no es así. No es lo que la Biblia quiere dejar saber. No es lo que la Escritura quiere dejar saber. Yo enseñé hace unos días que los días son malos para todo aquel que no anda responsablemente caminando bajo la gracia y la misericordia de Dios. Los días son malos para aquel que no abre su entendimiento, para aquel que camina ignorantemente, para aquel que no tiene entendimiento en él. Para él sí, su acción le provocará decepción, si me entiende. Los días no son malos, las malas acciones provocan tener un mal día. Voy a volver a repetir esto, si me entiende, las malas acciones provocan tener un mal día. En ningún momento está hablando de bajo el entendimiento de decir es que todos los días son malos. No, las acciones provocan tener un día malo. Y eso lo debería de apuntar, si me entiende. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos frustramos por los días. Hay gente que dice, hay días que no deberíamos ni vernos levantado de la cama. Hay días que no deberíamos ni de haber salido porque algo pasó, aquello sucedió, aquello también, y terminaste el día frustrado y cansado. Pero no te diste cuenta que 5 días, 8 días, 20 días atrás el Señor te venía hablando, el Señor te venía marcando y empezaste a caer, empezaste a desarrollar, empezaste bajo una actitud de no entender y no comprender a qué deberías de reaccionar. Déjeme decirle algo bien interesante acá. En ningún momento está en la voluntad de Dios que la gente sufra. En ningún momento está en el deseo de Dios que la gente llore. En ningún momento está el deseo y la voluntad de Dios que algo malo suceda. Déjeme decirle, pastor, usted me está diciendo que los huracanes, los terremotos, la gente que muere, no es la voluntad de Dios. No, tienen que morir porque así está predestinado a morir, sí. Pero no es la voluntad de Dios que dentro de la vida la gente sufra, la gente llora y la gente viva vidas de maldición y de lloro y de sufrimiento sobre su vida. ¿Sí me entiende? Eso lo llevó a las malas decisiones que empezó a tomar y a funcionar dentro de su vida. Es importante marcar y entender esto, por favor, porque a 3-4 le va a servir. Pastor, usted me está diciendo que en la voluntad de Dios no está que la gente llore, que la gente sufra, que la gente esté viviendo circunstancias complicadas y difíciles. No, te llevó a eso porque atrás no quisiste tomar decisiones correctas. Llevó a eso porque atrás no quisiste tomar una decisión que te afectara para bien, sino para mal. Y eso lleva a tener días malos. Eso lleva, si me entiende, a que la gente diga, la vida es dura, la vida es difícil. No, la vida sin Cristo es difícil. ¿Sí me entiende? Por eso es que la gente, hermano, quiere arreglar todo orando,
todo lo quiere arreglar orando, todo lo quiere arreglar bajo circunstancias donde quieren que Dios haga todo. Pero sin que nosotros aprendamos a tener vidas responsables, nuestra oración no va a funcionar. La oración te ayuda a entender que tienes que vivir vida responsable en Dios. Yo quiero decirle algo bien importante. Dios no quiere que la gente sufra y llore. La gente hoy están sucediendo los huracanes, los terremotos, los maremotos. La tierra está temblando porque se alejaron de Dios. Este país está sufriendo porque se ha olvidado de Dios y le ha dado la espalda a Dios. La gente sufre, la gente llora, la gente se deprime cuando le da la espalda a Dios. Pero la gente que camina bajo la mano de Dios, la gente que se mete en sus alas, la gente que se mete en la cobertura, la gente que está dentro de la voluntad de Dios, nunca le va a ir mal. Siempre le mirará bien, siempre le estará guardado en la mano del Señor. Nunca será avergonzado, nunca será avergonzado. Quiero que lo marque bien. La gente que está dentro del ala de Dios, la gente que se mete bajo la cobertura de Dios, la gente que se mete a obedecer y a guardar, siempre estará bendecido, cubierto, protegido y nunca será avergonzado. Eso es bíblico, si me entiendo, eso está marcado en la Escritura. Eso está marcado en la Escritura. Una cosa es llorar por dolor y otra cosa es llorar por el Evangelio. Son dos cosas diferentes. Una cosa es sufrir por el pecado y otra cosa es sufrir por el Evangelio. Porque alguien me dirá, pastor, en la Biblia también el apóstol Pablo sufría y lloraba, pero por el Evangelio. Murieron por el Evangelio, pero una cosa es sufrir por el pecado, por el robo, por el asesinato, y otra cosa es sufrir y llorar por las almas, por las vidas, por el reino del Evangelio. Son dos cosas diferentes. Sufrir por el pecado y sufrir por el Evangelio y por la iglesia. Claro que está el sufrimiento, pero de diferente ángulo y magnitud también. Si me va entendiendo, para que no me diga, pastor, pero si el Señor fue crucificado, los apóstoles oyeron la cruz, los apóstoles fueron atribulados, fueron cargados, apedreados, sí, pero por el Evangelio. Y es diferente dolor, y diferente angustia, y diferente actitud de ángulos y de magnitudes muy, muy diferentes. Sí, vamos entendiendo hasta acá. Entonces métase en la mano del Señor. Dice la Biblia, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo de la sombra del Omnipotente. Entonces vamos entendiendo aquí que habrá días malos para el que no tiene la responsabilidad de mirar cómo camina, cómo se amarra y se agarra en la mano del Señor. Ahora quiero que vaya conmigo y mientras vamos entendiendo esto, amén, gloria sea el Señor. Quiero meterlo aquí, váyase a Corintios conmigo. Segunda de Corintios, amén, gloria sea el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 6. Ya lo tiene. Váyase a la Biblia ahí, amén, gloria sea el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 6. Vamos ahí. ¿Ya lo tienen? En el verso 1, y aquí vamos a permanecer y a trabajar en este tiempo, porque es bien importante entender esto, váyase conmigo. Dice el verso 1, segunda de Corintios capítulo 6 en el verso 1. Dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Escuche bien el texto y escuche bien porque esto es bien importante. Sumamente interesante y sumamente importante que en este momento usted capte, porque esta palabra le puede ayudar a usted y lo puede llevar a usted a caminar bajo una libertad extraordinaria. Yo quiero decirle algo para poder ir amacizando y fundamentando lo que voy a decir. Para entender la gracia y para vivir dentro de la gracia
Y para poder de alguna manera vivir en la plenitud, en el clima completo de la gracia de Dios, es importante entender tres principios o tres fundamentos o tres actitudes sumamente fundamentales para poder entrar y comprender lo que la gracia significa. Por eso es importante que miramos que el apóstol Pablo dice, para que la gracia no haya llegado, no haya venido en vano. Estos son los tres. Miren, si alguien no entiende la salvación o qué es la salvación, si alguien no se mueve bajo el amor de Dios y alguien no entiende la vida de agradecimiento en Dios, nunca disfrutará, nunca entenderá, nunca se moverá bajo la actitud de favor, lo que la gracia significa en la Escritura. Por eso el apóstol Pablo señala y marca, así pues, nosotros como colaboradores suyos, ¿a quién le está hablando? Le está hablando al liderazgo, le está hablando al apostolado, al profeta, al evangelista, al pastor y maestro. Le está hablando a los 18 ministerios que hay dentro de una iglesia que están a favor de, para consolar, edificar y exhortar. 18 ministerios, 18 dones se mueven a favor de. ¿De qué? Bajo la actitud a favor de la iglesia, bajo la actitud, bajo el principio de la actitud de poder de alguna manera consolar, exhortar y edificar. Esto es bien importante. El apóstol Pablo está hablando, yo soy colaborador, yo soy ayudante, yo soy ministro que me he dado a favor de la gente. Le está hablando. Yo le quiero decir, aquí hablemos más de 18 gentes, 18 ministerios que están a favor de. ¿Bajo qué actitud se deben de mover? Bajo tres principios: consolación, exhortación y edificación. Son tres principios que 1 Corintios capítulo 14 se enseñan y trabajan ahí. Es importante. Ahora fíjese. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, ¿ok? Diga conmigo, yo soy un colaborador. Vamos, yo soy un colaborador tuyo. Es más, dígale al que está a su lado, yo soy un colaborador tuyo. Vamos, dígale, yo soy un colaborador tuyo. Yo estoy para servirte. Yo estoy para servirte. Yo estoy para bendecirte. Yo estoy para ayudarte. ¿Sabe? Hoy el gran problema que tenemos dentro de que no hay humildad. El gran problema que tenemos dentro de los hogares es que no hay humildad. Porque todos quieren mandar y todos quieren ser grandes. Pero se pierde en un hogar la actitud de servicio y de darse a favor de los demás. Voy a volver a marcar y a volver a repetirlo porque esto es bien importante. ¿Sí me entienden? En el hogar el mayor problema que tenemos es que falta la humildad del servicio. La actitud de aprender a servir al demás. Entonces, escuche bien. Dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano. No recibáis en vano. ¿A quién le está hablando? A la iglesia, al liderazgo. Dice, no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea que está hablando y está entendiendo que había gente que no había disfrutado. Qué triste, hermano, es vivir dentro de la gracia y no disfrutarla. Qué triste es vivir dentro de una actitud de gracia y no disfrutarla. ¿Sí me entiende? Se dice que en cierto momento, usted sabe que Abraham Lincoln trajo la libertad a Estados Unidos. Abraham Lincoln fue uno de los hombres que trabajó para que se trabajara y se hiciera la libertad en este país. Pero en cierta ocasión le preguntaron a ciertos hombres si conocía a quién era Abraham Lincoln. Y él dijo, yo no lo conozco ni sé quién es. Lo único que sé es que él trabajó para que la libertad en este país funcionara. Déjeme decirle algo bien interesante y algo importante. Es triste poder entender y poder comprender y mirar
que dentro de la iglesia mucha de la gente conoce al libertador, conoce al Rey de Reyes y Señor de Señores, pretende decir y hablar de Él, pero no ha entendido ni ha metido y ni se ha vivido a caminar dentro de la gracia. La gracia no es libertinaje, la gracia es un nivel extraordinario de caminar bajo un principio de madurez extraordinario. Por eso cuando yo entendía, orando y ahí viene una palabra al Señor y me decía, diles que para poder entender, para poder caminar, para poder introducirse a una madurez extraordinaria, es necesario, es sumamente necesario entender tres factores, tres principios para caminar dentro de la gracia. Es a salvación, amor y agradecimiento. Si las personas tienen salvación, tienen amor dentro de ellos y tienen agradecimiento, empezarán a caminar bajo la gracia, y la gracia no la convertirán en libertinaje. Porque hoy mucha gente no predica la gracia por temor a que la gente la convierta en libertinaje. Pero si la gente tiene salvación, la gente tiene amor y la gente tiene agradecimiento, la gracia simplemente no la manipulas, sino que vives agradecido y vives una vida en santidad todo el tiempo. Quiero meterme a poder entender esto, porque voló los sesos mi mente cuando empiezo a entender y a leer estos versículos. Váyase conmigo ahí. Y perdone que le lea, pero quiero que usted lo entienda. Dice: así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído. Fíjese bien el texto: en tiempo aceptable te he oído. Dice: y en día de salvación te he socorrido. En día de salvación te he socorrido. Hay un día y un tiempo aceptable donde el Señor nos oyó. Hay un día aceptable de salvación donde el Señor vino a socorrernos, vino a ayudarnos, vino a salvarnos, vino a marcar la vida en nuestra vida para podernos ayudar a vivir en victoria y en bendición y poder lograr y avanzar el propósito marcado y establecido para lograr y hacer dentro del reino de Dios. Dice: aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. Fíjese cómo dice el verso 2. Dice: porque dice: el tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. Dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recordamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Dice: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Quiero marcarle esto y quiero detenerme aquí, hermano, por favor, porque esto es bien importante. Es bien importante entender, la iglesia, que nosotros estamos bajo un tiempo donde la gracia es importante entender. Que la gracia del Señor es el ámbito y la circunstancia más extraordinaria. Para poderlo entender usted, yo quiero decirle que la gracia es el favor de Dios. Es el favor, es el tiempo agradable, es el tiempo no merecido o el favor no merecido. La gracia es trasladado a alguien que no se merece. Esa es la gracia derramada de Dios. Quiero decirle que la gracia, vivir dentro de la gracia del Señor, es el tiempo donde Él salvó para todo, para toda la vida. Él te salvó, Él te limpió y Él te llevó a salvación eterna. Quiero decirle algo más también. Caminar dentro de la gracia es poder entender
poder comprender que Él ya lo hizo todo y que tú no tienes que hacer nada más. Fíjese algo interesante, quiero que se vaya a la Biblia conmigo. Quiero que se vaya al libro de, amén, ya lo tiene, váyase ahí conmigo. Quiero que se vaya ahí conmigo al libro de Mateo. El libro de Mateo, amén, gloria sea al Señor. Cuando usted lo tenga, me da un amén. Amén. En el libro de Mateo, capítulo 12, el verso 1. Libro de Mateo, capítulo 12, verso 1. Amén. Amén. Porque mucha gente ha entendido realmente lo que significa gracia. La gracia no es la libertad a pecar. La gracia no es la libertad a que tú hagas lo que quieras y después puedes venir y pedir perdón. La gracia no es algo que se tiene que tener temor para predicarla, para enseñarla, porque la gente la puede confundir y puede de alguna manera seguir pecando o abusar de esa gracia. Cuando hay una madurez en nuestro interior, cuando hay una actitud de poder entender lo que la gracia significa, te hace a ti a la habilidad de caminar libremente y confiadamente que Él ya pagó por ti. La gracia es la actitud de saber y entender que tú ya venciste al pecado. Escúcheme bien esto, la gracia es entender y comprender que Jesús pagó en la cruz del Calvario para que tú no tuvieras que pagar, sufrir y hacer nada por la actitud de luchar en contra del pecado. La gente sufre y la gente se frustra por no poder sobrellevar un pecado. Déjeme decirle que ese pecado Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen? Ahora le voy a decir esto bien importante. Mire, voy a tratar y el Espíritu de Dios me ayude y me habilite para poder llevarte a entender esto. Mire, por favor, hay mucha gente que no avanza, que se pasa mucho tiempo cayendo en la misma circunstancia porque no ha entendido la gracia. Porque se pasa pensando más en cómo vencer el pecado para mañana que en pensar que la gracia de Dios te hace entender a ti que Jesús ya peleó, pagó por ese pecado para que tú pudieras vivir en victoria. Márquese ahí bien porque Romanos lo enseña en el capítulo 6. Vamos a ir más adelante. Pero es importante entender que cuando hay salvación sobre tu vida, que cuando hay amor sobre tu vida y cuando hay salvación sobre tu vida, eso te va a llevar a ti a vivir vida en santidad porque hay salvación, porque hay amor y porque hay agradecimiento. Eso no te permitirá a ti pecar, sino que caminas en un entendimiento que Jesús ya pagó por el alcoholismo, pagó por el pecado, no importa qué nombre tenga, y tú caminas confiadamente venciéndolo, porque cuando te lo enfrentas y lo tienes enfrente, tú le expones que el Señor pagó por ese precio, y eso, la fe, el amor y el agradecimiento lo hacen a un lado, lo despedazan, y tú vives mirando al Rey de Reyes, no al pecado que te detiene. Vives agradecido toda la vida, en amor hacia el Señor, y eso no tiene fundamento para que te siga deteniendo y marcando tu vida al fracaso y a la esclavitud de alguien. La gracia es el favor de Dios derramado sobre la iglesia. La gracia es la actitud de que Él pagó por nosotros. La gracia es de que Él vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario, venció el pecado en la cruz y se la regaló a la iglesia. Hoy la iglesia debe de entender que el pecado que a ti te detiene, Jesús ya pagó por él. Jesús ya pagó por él, Jesús ya pagó por él, y tú no eres esclavo de eso que a ti te detiene, sino que vives en salvación, vives en amor y vives en agradecimiento. Porque alguien que tiene estos tres
ingrediente sobre su vida, nunca fallará. Nunca se detendrá y nunca le fallará al Señor. Voy a volver a decir, la gente que tiene agradecimiento para con Dios, la gente que ama al Señor y la gente que salvó, que el Señor lo salvó, nunca para, nunca se detiene, nunca defrauda al Señor, sino que sigue adelante, no importa cómo sea, sigue sirviendo al Señor. Yo le voy a decir algo y no se me enoje. Yo no me voy a detener porque uno de la iglesia se detenga. Yo no me voy a detener ni porque el mejor pastor caiga, ni porque el mejor apóstol se detenga. Yo no me voy a detener. Yo no estoy mirando en quién cae o quién se detiene o qué tan hombre tan mejor que sea, y no importa quién sea, siga o se pare. Yo estoy mirando a Jesús como Señor y Salvador. Él me salvó, Él derramó su gracia, derramó su amor sobre mí, me perdonó, me limpió, me sacó de la esclavitud del alcoholismo, y yo le sirvo a Él, lo busco a Él y en Él pongo mis ojos. A Él le sirvo. Yo no estoy mirando, si me entiende, perdóneme aquí. Si alguien se quiere ir al mundo, Dios le bendiga, Dios le guarde. Pero yo vivo agradecido, yo vivo en amor, yo vivo una vida porque he entendido en quién debo de poner mis ojos. ¿Sí me va entendiendo? Y no estoy pensando en cómo enfrentar el pecado, porque sé que Él ya lo enfrentó por mí. Yo no estoy pensando en cómo vencer mañana cierta circunstancia, porque ya la venció por mí. Yo no estoy pensando, si me entienden, caer en pecado. No estoy pensando en eso, porque la gracia de Dios está sobre mí. Yo no estoy pensando tampoco en que, le voy a decir, porque esta actitud es de un neófito. ¿Cuál actitud, pastor? El saber que yo peco y mañana me vuelve a perdonar. Es esa actitud de neófito, de niño, de utilizar y abusar de la sangre. Por eso Hebreos habla. Pero cuando yo vivo en salvación, vivo en santidad, vivo en amor y en agradecimiento, eso no me hace a mí pecar, porque yo le amo a Él y vivo agradecido para con Él. Y eso es caminar en la gracia del amor del Señor sobre mi vida. La gracia es donde Dios nos metió, donde Él pagó por nosotros, para que tú simplemente ya no hicieras nada. Nada, no hay que hacer nada ya, porque Él pagó por nosotros. Gracias, Dios. El problema es que hoy usted invierte más tiempo en pensar cómo vencer algo que Jesús ya venció, y si lo invirtieras en adorarle, la historia cambiaría sobre tu vida. Porque hoy es más, Señor, líbrame de esta tentación y de este pecado, en vez de decir, Señor, te adoro, te alabo, te amo, te glorifico y te exalto. Piensas más en lo que va a hacer. No he visto, hay gente que, hermano, quiere echarle, ay no, pastor, ¿y si me caigo? Ay no, pastor, ¿y si me equivoco? Pastor, ¿y si cometo errores? Pastor, ¿a cuánta gente usted conoce que, hermano, véngase a la iglesia? Mire, la verdad, yo le voy a decir algo, mire, entrar a la iglesia es un compromiso, y a lo mejor caigo, mejor no entro. ¿No he escuchado ese tipo de persona? Eso no es el evangelio, eso no es la gracia de Dios. La gracia es entrar dentro del reino, entender que Él pagó por ti, y Él pagó. Hermano, le voy a decir algo, mire, es erróneo ayunar para quitar un pecado, porque Él ya derramó la sangre para quitarlo. Él ya lo hizo por ti. Pero usted se va invirtiendo tiempo en lo que no debe de hacer. Si orara más y leyera y lo adorara y lo bendijera, Señor, voy a ayunar mañana. No estoy diciendo que no hay que ayunar. Voy a ayunar mañana para vencer este pecado de mentira. Y Él allá arriba dice, pero si mi gracia me dice que yo ya fui a la cruz y lo vencé por Él, si tú te metieras en mí y yo en ti, entonces tú caminarías bajo una actitud diferente. Porque cuando tú te paras como hijo, yo dije el otro día, si usted no entiende quién es usted, nunca podrá lograr hacer algo.
Porque usted se para frente a la mentira y usted le dice: yo soy hijo del rey, yo soy hijo de Dios. Él venció la actitud de la mentira y me paro sirviéndole al Señor, y no le sirvo a la mentira, a la esclavitud del pecado, sino le sirvo a la gracia, a la verdad, y me paso pensando en que voy a hablar verdad y no voy a hacer ningún pecado. Entonces te metes dentro de la gracia y empiezas a actuar como hijo y rey de Dios, ¿sí me entiende? Empezar a cambiar nuestra forma religiosa que a veces tenemos en nuestra vida, porque hemos invertido más tiempo en no entender cómo funciona el reino de Dios. A mí me volaba el cerebro cuando yo entendía a plenitud todo lo que te estoy explicando, ¿sí me entiende? Cuando yo me metía a leer en la mañana y podía captar, y me sentaba a poder captar y orando también para poder que el Señor me ayude, empiezo a entender, hermano. Le voy a decir algo: que usted ya no tiene que hacer más que adorarle y servirle. Ya no tiene que hacer más que adorarle y servirle, más que venir y cantarle agradecido con todo su corazón. Pastor, pero mire, yo la verdad tengo esta tentación, ¿y cómo vencerla? Parándote, sabiendo quién tú eres, entendiendo que estás dentro de la gracia, y que la gracia es que Él pagó por ti y que eso te lo dio a ti, ¿sí me entiende? Porque es importante entender la palabra gracia. La palabra gracia es favor, ¿sí me entiende? Es a algo dado a alguien no merecido. Es como si usted le diera algo a alguien que no se merece que tú le des, porque no tiene nada que darte, no tiene nada que ofrecerte. Eso es lo que hizo el Señor. Hermano, ¿qué tenemos sin Él para darle? ¿Qué tendríamos nosotros para darle a Él sin Él dentro de nosotros? Nada. A ver, yo le voy a hacer esta pregunta: ¿qué tiene un hombre sin Cristo dentro? ¿Qué tendría para darle al Señor? Nada. Pero Él vino a meterse para que Él te provocara a ti. ¿No dice que por mi espíritu me llamarán Señor, Señor? ¿Sí me va entendiendo? Ahora vamos a leer acá. Es importante que usted entienda y camine bajo la gracia de Dios. La gracia no te permite pecar. La gracia no te da libertad a pecar. La gracia no te da libertad a pecar. Esas son para los neófitos, para los niños. La gracia te da la libertad en caminar en victoria. La gracia es la libertad a caminar en victoria, porque piensas, caminas y eres diferente. La gracia es la habilidad de entender que Él hizo todo por ti y que tú no tienes que hacer algo por el pecado que tú crees que tienes que vencer. Por eso Él se metió en ti, ¿sí me entiende?, para ayudarte, pero no para pelear en algo que Él ya venció. Voy a volver a decir esto porque esto es importante. Él no se metió en ti para vencer algo que Él ya venció. ¿Me va entendiendo? Ahora fíjese algo aquí. Mateo capítulo 12, termino ya está aquí conmigo. Fíjese esto. Dice: en aquel tiempo, aquí hay tres actitudes que Jesús viene a enfrentar a la mentalidad religiosa. Nosotros estamos tan religiosos, que quiero decir algo para empezar aquí, pueden entender. Dios es más que un día de reposo. Dios es más que un día de fiesta. Dios es más que un velo. Dios es más que un vestuario. Dios es más que un horario. Dios es más que un día de culto. Dios es más, si me entiende, que un edificio. Dios es más que todos los rudimentos que cualquier iglesia puede tener, que lo ponen como fundamentos sobre su vida. Dios es más que todo. Y Jesús viene a enfrentar y a tumbar y enseñarles tres actitudes que esta gente tenía. Se lo digo antes para que usted pueda leerlo y pueda captar y abrir su mente. Fíjese acá, en aquel tiempo, en el tiempo marcado, tiempo preciso,
tiempo correcto, tiempo favorable, tiempo agradable, tiempo perfecto, tiempo escogido. Y va Jesús por los sembrados en el día de reposo. En el día de reposo. Esto quebranta todo aquel que dice que hay que guardar el sábado, que no, que el domingo, que no, que el lunes, que no, que el martes. O si me entiendes, tú quebranta todo eso, porque ahí dice: yo soy más que el sábado. Dice: y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día, no hacer en el día que en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído tercera en la ley, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que todo rudimento que el hombre pone está aquí. Uno mayor que no hay que ponerse aretes está aquí. Uno mayor que no hay que ponerse pantalón está aquí. Uno mayor que hay que traer velo está aquí. Uno mayor que hay que guardar el día sábado está aquí. Uno mayor que cualquier templo está aquí. Uno mayor que cualquier rudimento que el hombre ha puesto como doctrina en una iglesia para poder, como ley, para que pueda entrar al reino, está aquí. Jesús vino a ser mayor que cualquier cosa que el hombre religiosamente ha puesto para poder traer y meter a alguien a decir que está dentro del reino. Extienda esto, por favor. ¿Cómo tenemos que entender esto? Y cómo nos rompe el cerebro muchas cosas en nuestra vida. A veces que ponemos como rudimentos que para que puedas entrar hay que traer velo. Que para que puedas entrar tienes que pertenecer a cierto club social. Que para que puedas entrar y estar en el reino de Dios y que Dios te pueda bendecir, tienes que entrar de esta forma y de esta manera. O que tienes que guardar el día de fiesta, que tienes que guardar aquello o esto. Jesús le dice, no le dice del día de reposo, le dice el día, dice alguien mayor que el templo está aquí. Por eso es importante, Jesús es mayor que todo, hermano. Servir y caminar y estar dentro de Él es mayor que todo. Por eso la religiosidad, hermano, produce, cancela y nos lleva a frustración y actitud no agradable en nuestra vida. Por eso el texto nos habla y nos enseña. Dice ahí, voy a volverlo a leer. Dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día, del día de reposo. Porque el Señor dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Caminar en Cristo Jesús, hermano, es caminar en libertad a todo rudimento que el hombre en este tiempo ha puesto. Caminar en Cristo Jesús es traer una libertad extraordinaria, que ya no hay cosa que nos pueda atar, que debemos de guardar para poder entrar. Jesucristo nos ha hecho libres. Jesucristo nos dio la libertad para poder entrar. Jesucristo se metió en nosotros para caminar libremente. Jesucristo está dentro de ti para bendecirte, ayudarte, llevarte a otra dimensión de poder entender que lo único que necesitas es tenerlo a Él, caminar en Él, servirle a Él y bendecirlo a Él. Y eso es extraordinario en el nombre de Jesús. Váyase conmigo al libro de Romanos.
En el libro de Romanos, amén, gloria sea el Señor, capítulo 6. ¿Ya lo tienen? Dice el verso 15, ya ves ahí conmigo, lo leemos y terminamos. Dice, ¿qué pues? Pecaremos, dice, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjese ahí el verso, dice, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. La gracia no te da libertad a pecar. La gracia no es la actitud de que tienes que abusar de eso para poder hacer libremente el pecado. Esa no es la gracia. El usar la gracia para seguir pecando es la falta de identidad, es la falta de entendimiento, es la falta de amor y es la falta de agradecimiento en la vida de una persona, es la falta de responsabilidad y es la falta de la mayordomía de una persona dentro de su vida. Voy a volver a marcar y voy a volver a decirlo. La Biblia dice, y el apóstol Pablo está hablando, dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol contesta, en ninguna manera. La gente que utiliza la gracia para seguir pecando es alguien que vive irresponsablemente. Es alguien que le faltan principios, habilidades y actitudes sobre su vida de salvación, de amor y de agradecimiento, y falta de entendimiento de lo que la gracia significa. La gracia es la autoridad para poder vencer el pecado. La gracia es la habilidad de saber y entender que el Maestro venció en la cruz del Calvario para que hoy yo en Él pueda vivir libremente fuera del pecado. Y eso es importante entenderlo. Es importante entender lo que gracia significa. Dice el verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para injusticia? Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice el verso 18, dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice, hablo como humano por vuestra humana de humildad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin de ellas, decía al principio, la actitud de la falta de responsabilidad de una persona de alejarse de Dios lo lleva al sufrimiento y al lloro. Cuando alguien es responsable, le voy a decir esto por favor, cuando alguien empieza a disciplinar, cuando alguien empieza a trabajar sobre su vida, la mayordomía de gobernar, dirigir, la forma de vivir lo llevará a resultados extraordinarios en Dios. La indisciplina trae lloro y sufrimiento. El alejamiento de Dios te lleva a la frustración y al lloro y al sufrimiento, porque es el resultado de una falta de mayordomía sobre tu vida. Por eso yo he dicho algo y es bien importante. La disciplina tarde o temprano matará la sabiduría. Analícelo por favor. Sé que hay 3, 4 que no lo han escuchado, pero eso está científicamente comprobado.
avanzará más un hombre disciplinado que un sabio, indisciplinado. Avanzará y producirá más un hombre dueño de su mayordomía y disciplinado, no siendo tan sabio, que un sabio indisciplinado. La disciplina mata la sabiduría. Por eso hay gente, hermano, hay gente extraordinaria que mejora algo que no inventó y lo trabaja y lo hace mejor por disciplinado. Usted le han informado mal. Los chinos no son inteligentes, son disciplinados, porque ellos producen lo que no han inventado. Producen algo que alguien más inventó, pero lo mejoran y lo hacen mejor. Si sabe que esa gente manda gente a otros lugares, como Estados Unidos, a prepararse, a aprender algo para ir a su país, a enriquecer a los suyos. Si sabe que hay gente, que este tipo de gente no te compra si no es en sus tiendas y en los suyos. Son gente leal, son gente honesta y gente fiel. Nunca compran en otro lugar que no sea en los suyos. No le dan su dinero a otra gente. ¿Sí me entiende? No hay envidia, no hay actitudes que nos han destruido a nosotros y no nos han permitido avanzar por gente que no hemos entendido la disciplina. Hoy miramos a un mexicano prosperar y nosotros lo queremos matar y arrastrar y que se hunda porque está avanzándose. Aquel está creciendo y yo no le compro nada porque yo no voy a hacer que mi dinero se enriquezca y se vaya a hacerse rico. ¿Sí me entiendes? Esa actitud te lleva a ti y a todos nosotros a vivir fracasados. Son actitudes de pensamiento que tenemos que cambiar sobre nuestra vida. Son actitudes que deben de mejorar en nosotros. Por eso la disciplina matará a alguien sabio tarde o temprano. Tarde o temprano a alguien sabio indisciplinado lo destruirá. Pero alguien disciplinado lo llevará a la sabiduría, lo llevará a mejorar, lo llevará a avanzar, lo llevará a producir. La disciplina es un fundamento importante. Ser disciplinado te llevará a ti a vencer el pecado. Ser disciplinado te llevará a ti a levantarte a orar. Ser disciplinado te llevará a ti a levantarte a leer. Ser disciplinado te llevará a ti a llegar temprano a la iglesia. Ser disciplinado te llevará a ti a cumplir tu palabra. Ser disciplinado te llevará a ti a vivir una vida correcta, una vida de un solo mensaje, de una sola palabra, de una actitud agradable dentro del reino de Dios. Ser disciplinado te llevará a ti a poder entender y Dios te dará cosas extraordinarias en tu mano, te llevará y te premiará y te entregará en tu mano países, te entregará en tu mano una ciudad, te entregará en tu mano ministerios, te entregará en tu mano cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque vives en un tiempo agradable de gracia, un tiempo favorable, un tiempo extraordinario donde Dios ha marcado y ha esperado a la iglesia para disfrutarlo y para vivirlo dentro de ella. Dice el verso para terminar, en cuando nos quedamos. Dice el verso 19. ¿En cuál? 19. Dice el verso 20, dice, porque cuando eras esclavos del pecado eras libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte? Dice el verso 22, mas ahora que habéis sido libertos del pecado, ¿que habéis sido qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora que habéis sido qué? ¿Libertos? ¿Ya lo hizo o todavía estás en proceso de? Ya lo hizo, ¿ah? La Biblia dice, ahora que has sido liberto del pecado. Déjeme decirle, hermano, que desde el momento que Dios lo salvó, Él te perdonó todos tus pecados. Él ya perdonó lo que tú todavía crees que estás batallando y que todavía tú te estás enfrentando. Para Él ya está perdonado, ya está vencido, ya está truncado, ya está terminado, ya está completamente vencido. Pero la mentalidad de no entender la gracia todavía te lleva a ti a que eso que ya está vencido te siga venciendo a ti, por no entender el principio de la gracia derramada de Dios sobre la iglesia. Escúcheme en el verso. Dice,
Mas ahora que habéis recibido libertad del pecado, del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjese, 3 principios. Dios te dio la habilidad de la gracia. La gracia es el favor de Dios derramado sobre ti. Él venció, te dio el perdón de pecados desde el momento que lo recibiste, y eso te lleva a ti a la santificación, y como fin de la santificación, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor ¿qué? Señor nuestro. Yo vengo a decirte, hermano, que muchos de nosotros no entender la gracia hoy nos hace seguir peleando con algo que Jesús ya venció. Yo vengo a darte una buena noticia. Yo vengo a decirle a alguien y a poderlo hacer libre en el nombre de Jesús en su mente. Yo vengo en esta hora en el nombre de Jesús. ¿Dónde está Byron? En el nombre de Jesús, amén, gloria sea el Señor. Yo vengo a decirle hoy en esta tarde, yo vengo a decirle, hermano, que muchos de nosotros hemos batallado y hemos peleado batallas innecesarias. Hoy yo vengo a decirle en el nombre de Jesús, amén. Vengo a decirle en esta tarde en el nombre de Jesús que muchas de las cosas que tú crees que todavía te tienes que enfrentar, tú ya fuiste liberado de eso. Tú para Dios, mire, para Dios tú ya terminaste la carrera. Para Él ya terminó contigo allá adelante. Para Él ya está terminado. Él ya sabe. Cuando Él te santificó, cuando Él te limpió, amén, gloria sea el Señor. Cuando Él vino sobre tu vida, Él dice ahí, Él ya terminó, limpió, sabía todo lo que traías. Y Él, hermano, te entregó la vida eterna completamente. Le voy a decir algo, ¿sabe por qué la iglesia hoy batalla en sus cosas? Cada uno de nosotros tenemos pecados aquí que seguimos batallando. ¿Sabe por qué? Por no entender lo que gracia significa. Gracia es saber y entender, hermano, que Él pagó por ti completamente. ¿Sabe cómo eso me hace caminar a mí hoy? Le voy a decir eso. ¿Sabe cómo me hace caminar a mí hoy? Le voy a decir algo. Termino aquí. Eso me hace a mí caminar confiadamente. Escuche bien. Eso me hace a mí caminar confiadamente en el nombre de Jesús. Que soy hijo de Dios, que me heredó salvación, me dio gracia, peleó por mí, me entregó santificación. Y eso me hace a mí hoy saber y entender que el pecado que acecha sobre mí, Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Y si yo sé que Él ya venció en la cruz del Calvario, eso no tiene por qué vencerme a mí. Eso no tiene por qué vencerme a mí. El adulterio no tiene por qué vencerlo a usted. La idolatría no tiene por qué vencerlo a usted. ¿Sí me entiende? La mentira no tiene por qué vencerte a ti. La circunstancia de pecado no tiene por qué vencerte a ti. Porque ya pagó por eso. Y te entregó la gracia, que es el poder derramado de Dios, inmerecido. Se metió en ti para ayudarte, para que hoy pudieras caminar en libertad, no peleando lo que Él ya venció. No peleando lo que Él ya venció, escúcheme bien, no peleando lo que Él ya venció, sino vivir para vivir una vida agradecido para con Dios. Eso es extraordinariamente. Yo no le estoy dando libertad aquí a nadie para que peque y después venga, no. Eso es para neófitos. Eso es para el que no ha entendido a Dios, el que no le ama, el que no tiene salvación y el que no tiene agradecimiento. El que vive agradecido para con Dios no peca. El que le ama a Él no peca. El que tiene la salvación no peca. Vive agradecido para con Dios sirviéndole. Vive en el altar agradecido para con Dios. Le ama, le honra. Vive diferente, vive completamente diferente. Por eso el Señor me decía aquí hace ratito, diles que
tiene salvación, el que tiene amor y agradecimiento para conmigo.